Quisiera iniciar agradeciendo la oportunidad que me brinda el doctor Robert Marcial González a través del Colegio de Abogados del Paraguay y el Instituto Panamericano del Derecho Procesal, capítulo Paraguay. Mi ponencia en este caso es sobre casos prácticos en los cuales todas las disposiciones que se han discutido en esta sala las vamos a ver en la realidad. El tema que yo hablo se denomina cuestiones de género en los casos en que México ha sido condenada por esta índole. Cuando nosotros hablamos sobre cuestiones de género, debemos analizar cuál es el paradigma, entendiéndose por el paradigma la forma en que se entiende algo. Las mujeres a lo largo de la civilización hemos tenido un papel devastador, en el cual mujer ha sido sinónimo de propiedad, de nada, de cosas insignificantes. A lo largo de la historia, el que nos reconozcan los derechos y nos permitan participar en la sociedad a través de la política ha sido algo desgastante, en lo cual ha corrido sangre y personas han muerto para lograr este derecho. Un ejemplo claro es la francesa Olympia Roche, que se adelantó de su época y en 1973 luchó por que se diera el voto de la ciudadanía y ella fue guillotinada. ¿Por qué? ¿Cómo se atrevió a decir que nosotras, las mujeres, podríamos participar en la vida política del país? Y entonces, actualmente hemos podido tener un concepto de lo que es la discriminación a la mujer. La discriminación a la mujer significa cualquier forma de discriminación, extinción y exclusión que se haga basada en nuestro sexo, que únicamente por nuestra condición biológica se nos den oportunidades diferentes o se nos cierren las oportunidades. Este concepto lo encontramos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. El panorama es alentador en este momento, ya que existen diferentes normas internacionales, las cuales ya velan y tratan de brindarnos un camino mejor o al menos lograr que estas situaciones no se repitan. Dentro de las normas internacionales que ya se encuentran vigentes y que la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana forman parte del derecho sustantivo, se encuentra en primer lugar la Convención de Belém do Pará, la cual determina la no discriminación a la mujer entre los protocolos, las convenciones y el reglamento de la Comisión Interamericana. Todas estas normas internacionales han pasado por hechos devastadores que han logrado que a la mujer se le reconozcan y tengamos algún auxilio y protección y acceso a la justicia, ya que para mí ese es el derecho fundamental. Si nosotros no podemos acceder a la justicia, no tiene caso este coloquio, no tiene caso que seamos abogados, no tiene caso que exista el Estado, ni siquiera los jueces. Entonces, nosotras tenemos derecho al acceso a la justicia. El primer caso del que les voy a hablar es resultado de la actividad positivista en el que tratamos de que las normas se encuentren dentro de un ordenamiento legislativo que sea emitido por un órgano facultado expresamente por el Estado. Aquí quise hacer un análisis a mis amigos de Paraguay, en el cual México y Paraguay han implementado diferentes tipos de normas y mecanismos para poder salvaguardar estos derechos. Aquí hay unos claros ejemplos. El primer caso del que les voy a hablar es el caso de González y otras, Campo Algodonero versus México. Este caso es muy triste, ya que a pesar de que las personas que son las víctimas o la parte lesionada en este caso concreto son tres mujeres, las cuales Laura, Berenice y Esmeralda Herrera eran menores de edad, Claudia Ibel tenía 20 años. Cada una fungía diferentes actividades en Ciudad Juárez, que es municipio de Chihuahua en mi país, México. Una de ellas era empleada doméstica, otra de ellas trabajaba en una maquiladora, la cual el día que desapareció llegó unos minutos tarde a su trabajo y ya no se le permitió el acceso. La otra era estudiante en un bachillerato. La última vez que se supo de ellas fue en diferentes fechas. La primera en desaparecer fue Laura el 22 de septiembre del 2001,
Claudia el 10 de octubre en el 2001 y Esmeralda el 29 de octubre en el 2001. Al momento en que suscitó la desaparición, lógicamente los padres, con la angustia extrema de no saber dónde está tu hija, acudieron a las instancias correspondientes, velando porque el Ministerio Público, que es la figura que en México está para investigar y para coadyuvar en el acceso a la justicia, llegan y dicen: queremos levantar la denuncia por la desaparición de nuestras hijas. Cada uno de los ministerios públicos, de manera burlona y mala, le dicen: de seguro estas niñas están con el novio. Cuando las niñas son buenas, están en su casa. Si las niñas se portaran correctamente, no tendrían por qué estar desaparecidas. Esperen un momento, de seguro van a salir que estuvieron todo el tiempo de fiesta o con el novio. Imagínense, uno como padre, que yo soy madre, el solo imaginar tener unos minutos y no tener la vista de mi hijo sería para mí algo extremadamente doloroso. Y que a pesar de que yo vengo a pedir el auxilio de la justicia, que es el medio idóneo para alcanzar justicia, se supone, se burlan de mí y aparte insultan a mi hija. Y ellas no simplemente son mujeres, eran niñas, eran menores de edad. Se supone que existe el principio en el cual los niños se encuentran en una situación aún más vulnerable. Después de que sucedieron agotador situación, resulta que el 6 de noviembre del 2011 aparecen muertos estas 3 personas en un campo algodonero en Ciudad Juárez. Por eso se deriva el nombre de campo algodonero. Estas personas presentaban signos de violencia, de tortura, de violencia sexual, y se determinó que ellas estuvieron privadas de su libertad tiempo antes de su muerte. Quiere decir que fueron violadas, torturadas por lo menos 6 días, hasta que desecharon los cuerpos en este campo algodonero. ¿Qué tal si las autoridades hubieran tomado medidas determinantes para poder encontrar a estas personas? A lo mejor hoy estarían con nosotros. Ante esta triste situación y la felicidad de contar con un sistema interamericano, las personas que no alcanzaron justicia durante una lucha por más de 6, 7 y 8 años ingresaron al sistema interamericano. El sistema interamericano tiene un proceso un poco retardado, pero a mi consideración en este momento efectivo, porque nadie más las escuchó, nadie más las tomó en serio, nadie más les creyó más que ellos. Se presenta la petición ante la Comisión Interamericana, después se pide el informe, se va ante la Corte, lo admite la Comisión Interamericana, se envía el caso a la Corte lo admite, notifica al Estado, el Estado contesta la demanda, en el cual él hace un reconocimiento parcial de los hechos. De hecho, él estaba alegando de que no podían aplicarle la Convención de Belém do Pará porque no la había ratificado, lo cual era constantemente erróneo, realmente erróneo, ya que ya se había ratificado previo a la presentación de la demanda. Después de que se realiza el proceso ante la Corte Interamericana, se llevan a cabo las audiencias, los alegatos finales y se resuelve que México es condenado por violar derechos humanos. Dentro de los derechos humanos que México violó, se encuentra fijada como parte relacionada, que a mí me parece interesante, ya que en mi país, en materia penal, cuando alguien se le comete el delito de violación o el homicidio, la única parte relacionada es la afectada directamente o materialmente, no los familiares. Y en este caso, quienes buscaron la lucha de la justicia, pues obviamente eran los familiares, ya que ellas ya no estaban con nosotros. Y entonces ellos son tomados en cuenta como parte relacionada. En esta sentencia se determinó que el Estado mexicano violó los derechos a la integridad personal y libertad personal, violó los derechos al acceso a la justicia, violó los derechos del niño, ya que la edad de 2 de estas chicas eran de 14 y 17 años. Algo muy interesante dentro de las sentencias emitidas por la Corte es que entre la misma sentencia prevé per se una forma de reparación. Quiere decir que no únicamente va a resolver el caso concreto en cuál es la solución, sino que vamos a implementar mecanismos para que no vuelva a suceder. Y entonces la Corte Interamericana condenó a México a, primero, pagarle un daño moral a las personas que se identifican como parte lesionada, otorgarles
Además, asistencia psicológica, médica y psiquiátrica a la parte lesionada que así lo solicitaron. También debería capacitar a todos los funcionarios en el adecuado investigación en estos casos, siguiendo siempre el protocolo de Estambul. A mí me parece un poco incoherente cómo después de que alguien es funcionario público y se supone que es contratado por su facultad y por su desempeño y por su conocimiento, aún así después de contratado lo tenemos que capacitar porque parece que no lo está haciendo correctamente. A mi parecer debería ser despedido o cesado de su cargo y poner una persona que realmente tome en serio y que cumpla con estas disposiciones, porque el que es ministerio público no está velando por un trabajo, por un sueldo, está velando por la seguridad de una nación, por otorgarle el acceso a la justicia a los ciudadanos, y si esto no se cumple, es una risa. Dentro de los pagos que se estipularon, que a mí me parecen muy interesantes, es el pago del mayor de manera cuantificada, pero la pregunta es, ¿cuánto le tengo que pagar a la familia para que olvide que sus hijas murieron? ¿Cuánto le voy a pagar para que olvide que no tuvo el acceso de justicia en su país, que tuvo que llegar a una corte interamericana y que después de 10 años alguien le creyó y determinó y le dio un papelito y le dijo, perdón? Dentro de los castigos que se dan al Estado es un reconocimiento público que debe de tener una difusión nacional sobre los hechos suscitados. Realmente en mi país yo tuve que investigar y poder buscar a través de YouTube y Internet el video en el que se hace esta disculpa pública, porque realmente no tuvo una difusión. También otro de los puntos resolutivos que se dan es poder pagar lo que pudieran haber obtenido como ingresos los padres si este hecho no se hubiera suscitado. Quiere decir que también le están dando algo como en mi país que se denominan salarios caídos. La pregunta del millón, ¿ha cumplido México? ¿Cumple con esta condena? Yo en la investigación que hice fue que la entrega del capital supuestamente sí se ha dado. Tristemente la única manera de saberlo es preguntarles personalmente a la parte afectada. Dentro de la lámina les enseño un mapa en el cual es como una cuantificación de las personas que han desaparecido desde el año 1993 a la fecha, lo cual era uno de los puntos resolutivos, que tenían que informar y emplear páginas de internet para ayudar a las familiares a encontrar a las personas desaparecidas desde el momento que se suscitaron los hechos. A mí me pareció como una burla el que ni siquiera se puede entender la gráfica. Ahí le puse el link, porque yo creo que si ustedes quisieran constatarlo, así está. No es ilegible. También las personas que supuestamente están en la base de datos de todas las personas que han desaparecido en Ciudad Juárez, que de facto son más de 500 personas, aquí son a lo mucho 10 personas, lo cual es algo que no es real. Y uno de los puntos resolutivos es que pusieran un monumento en Ciudad Juárez para que nadie se olvidara de lo que había sucedido. Ahí está el monumento. Creo que he visto monumentos con más inversión para este caso, que me parece muy triste, porque en la realidad estas fueron las 3 niñas que tuvieron familiares lo suficientemente valientes para luchar la justicia, porque todas las 400 personas demás tuvieron miedo. ¿Miedo por qué? Porque las autoridades amedrentan a sus ciudadanos cuando alzamos la voz y decimos que en México nos está causando injusticias. Nos castigan por decir que tenemos autoridades corruptas y nos castigan por tratar de encontrar a los delincuentes. Los delincuentes entonces son parte del Estado. ¿Por qué es ese temor? ¿O por qué no podemos accesar a la justicia? El siguiente caso que les voy a platicar es el caso Rosendo Cantú y otras versus México. Ella es una indígena Mepá, la cual no habla el idioma español. Ella se encuentra en Guerrero, es una comunidad que se encuentra muy alejada de la capital y tiene un deterioro de extrema pobreza. Esta mujer se encontraba en un arroyo lavando la ropa en compañía de su hija, una niña, una bebecita como de 3 meses. En eso se acercaron los guachos, como ella lo denomina, que eran militares, para preguntarle sobre unos encapuchados. Ellos venían con una persona que venía detenida y la traían amarrada. Ella, al no entender bien el idioma español, refiere que no los conoce y en ese momento es sometida
le jalan de los pelos, la tiran y la violan. Después de que se suscita este hecho de violación, ella trata de, 3 días después acude a levantar las autoridades. Primero va al médico y el médico le dice que no la puede atender porque no quiere tener problemas con los militares. Después intenta levantar la denuncia y ni siquiera es tomada en cuenta. Como nadie le creyó nuevamente, como todo el mundo decía que no se metiera con los militares, que los militares no podían cometer delitos, entonces tuvimos que acudir nuevamente a nuestro sistema interamericano. Este se agotó de la misma manera y en el mismo proceso y se determinó que México era culpable. El siguiente caso que les voy a hablar es otro indígena Mepá que se llama caso Fernández Ortegui versus México. Este corre la misma suerte. Este estaba dentro de su casa en compañía de sus hijos y fue violada por 2 militares. La amenaza se agravó porque había militares más esperando afuera. ¿Cómo puede ser posible que determines que puedas poner algún tipo de resistencia cuando te están apuntando con un arma? Debido al tiempo, quisiera finalizar diciendo que estoy agradecida por formar parte de un bufete jurídico en mi país en el cual no me amedrenta este sistema. Quiero aprender y quiero que ustedes aprendan y motivarlos a que luchen por la justicia, que si están estudiando esta carrera es para eso, que si no, y que si tienen miedo y no se quieren preparar y les da sueño, entonces deberíamos de pensar en cambiar de carrera. Quiero finalizar diciendo una frase de mi padre y abogado. Aquí hay un espíritu que está recorriendo toda América y es el espíritu de los derechos humanos. Gracias.